Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Los acompañamos una vez más aquí en Creciendo Juntos. Este es un programa que es producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Esta temporada los acompañamos, como siempre, desde las 9 de la noche, los días lunes, después de las noticias, conectados para hablar temas de infancia y de crianza. Me acompaña, como siempre, Claudia Zamora, que es profesional del sistema Chile Crece Contigo. Claudia, bienvenida, buenas noches. Hola Sebastián, muy buenas noches. Hoy día vamos a hablar de cuando la historia no termina como uno piensa, cuando en cualquier gestación, en cualquier embarazo, uno espera el momento en que tienes a tu guagüita en los brazos y que te vas a tu casa con tu guagüita y muchas veces la historia no termina así. Tenemos hoy día un programa para hablar de las muertes perinatales, muertes en gestación y una invitada muy especial que nos va a ayudar a aprender sobre esto. Porque hay muchas dudas de cómo encararlo, cómo apoyar también, algo que es tan doloroso y que para muchos es invisible también, porque como ocurre durante el proceso de gestación, a veces no necesariamente es tan notorio para el resto de las personas, pero para quienes lo sufren es muy, pero muy fuerte. Vamos a conversar sobre este tema. Aquí ya está con nosotros en el estudio Blanca Prat, que ella es directora ejecutiva de la Fundación Amparo. Blanca, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos de qué se trata la Fundación Amparos, qué es lo que hacen ustedes. La Fundación Amparos es una agrupación conformada casi en su totalidad por papás y mamás que perdimos a un hijo en gestación o a los pocos días o minutos después de haber nacido y que a partir de nuestra experiencia y de la de muchos otros papás que poco a poco se han ido incorporando a la fundación, es por un lado acompañar a quienes están viviendo el proceso, ya sea de un embarazo con un diagnóstico de corta vida, cuando te dicen que tu hijo no va a vivir mucho tiempo, y también promovemos el buen trato a estas mamás y sus familias en distintas áreas de la sociedad, pasando por centros de salud, hospitales, clínicas, también en estudiantes de medicina y profesionales de la salud en formación. Y bueno, y también a nivel social, difundiendo la temática, la importancia de cómo tú bien decías, que deje de ser algo invisible y logrando cosas tan importantes como ya a nivel político de la ley Mortinato, que poder nombrar a ese hijo con propiedad. Cuéntanos un poquito, porque esa ley entendemos que ya está aprobada, ¿sí? Cuéntanos un poquito cuál es la modificación que trae la ley. La ley Mortinato es una ley muy simple que cambia la legislación del registro civil. No tiene que ver, para quienes tengan dudas, esto no tiene que ver con la Constitución o con algún cuerpo más, digamos, fundamental de la nación, sino que cambia un aspecto del registro civil que impedía ponerle nombre y apellido a tu hijo si es que había muerto antes de nacer, antes de la separación con su madre. Y esa estipulación tenía efectos muy dolorosos en toda la tramitación que los padres tenían que hacer para el retiro del cuerpo de tu guagua y también para la sepultación. Por lo tanto, tú... quedaba como NN. Quedaba como NN o como hijo de... Y para quien no lo ha vivido, quizás es difícil sopesar el impacto que tiene esto, pero para quien sí pierde un hijo, tener que una y otra vez enfrentar papeles y trámites en que tú das el nombre de tu guagua y te dicen no tiene nombre, es NN, es muy chocante. Es un dolor adicional a todo y que se mantiene, porque son varios los trámites. Ahora lo que tú dices es bien significativo, porque eso viene siendo parte de ese manto que yo planteaba al inicio del programa, porque son situaciones que no se ven, que la gente que no lo vive no tiene idea de que eso ocurre, pero es así. Es un momento muy doloroso cuando se produce esa negación de como que no existió ese niño con ese nombre, como yo lo traté, el periodo que estuvo en gestación en la guata. Termina siendo un asunto bien complejo de manejar, porque muchas veces, claro, en las instituciones no están necesariamente para tener tino o para eso, sino que son muchas veces directo al trámite nomás. Eso termina afectando mucho, termina golpeando mucho a la mamá sobre todo, ¿no?
Exactamente. Nosotros siempre hablamos de que una mamá que pierde un hijo en gestación o a los pocos días de nacer se enfrenta a varios escenarios. Hay unos más evidentes que otros, pero el escenario más potente es el de la invisibilización, también el de la minimización. Ya cuando hablan del angelito, dar vuelta a la página, pero lo más evidente de la negación o la invisibilización o en el fondo negarte el permiso a sufrir la muerte de tu hijo es que las lápidas no puedas tú poner el nombre de tu hijo, ya, porque no solo es el trámite del eso papeleo. Se corrige con la ley. Y eso se corrige con la ley de forma muy sencilla, es una ley voluntaria que el que así lo desea puede dejar registro con su nombre y apellido. Y también lo más bonito es que es retroactiva. Entonces todos aquellos cementerios en que no pudieron ponerle un nombre a esa lápida, sí van a poder hoy resarcir esa injusta imposición. Para las familias que quieran hacerlo, como tú dices, es voluntario. Exacto. Blanca, y yo pensando en lo que decía Sebastián, yo me preguntaba también por qué nos cuesta tanto hablar de esto, porque hay un proceso en cuando una mujer dice, muchas mujeres esperan para decir que están esperando guagua o familia, esperan hasta la semana 12, 14. Para no generar esa expectativa. Claro, y yo me acuerdo, tengo una colega hace un poco tiempo que pasó por esta situación y me decía, yo lo hice al revés, yo conté desde el primer día, y si pierdo la guagua, bueno, necesito que el resto sepa que la perdí para que me puedan acompañar y me puedan apoyar. Están como estas dos posiciones y entre medio una multitud de gente que en vez uno no sabe si preguntar, no preguntar, si hablar, si no hablar. Un comentario desatinado puede hacer más daño, hacerse el que no ha pasado nada también puede hacer daño. ¿Qué es lo que nos cuesta tanto y cómo abordarlo? Incluso ser poco empático, que se plantee y que para la otra persona a quien le contaste lo tome casi como que fue un dolor de muela. Claro, no te preocupes si te puedes embarazar después. Exacto. Exacto. Bueno, yo creo que evadir el tema es ya una pregunta bien antropológica casi. La muerte es dolorosa y siempre estamos, digamos, yo creo que formateados para evitar el dolor. Entonces, hablarlo también implica poder molestar, desde el que sufre, que muchas veces no le quiere hablar para no molestar al resto, hasta el que pregunta. Ahora, nosotros ya hemos llegado a un consenso después de todos estos años de que no solo lo hemos vivido, sino que hemos leído y también tenemos psicólogos y psicólogas en la fundación, que lo peor es el silencio. Ya eso es lo peor. Claro, hay palabras desatinadas, pero esos desatinos, si vienen con un dejo de cariño, son súper perdonables. Claro. ¿Ya? Claro, porque van dentro de lo que podríamos calificar como la buena intención. Buena intención, claro, media torpe, pero buena intención. Y la presencia, porque acá hay muchas desapariciones de amigos y familia y eso es lo peor. Y lo que tú contabas, Claudia, yo creo que estamos todavía más en el no decir que en el decir. O sea, esa amiga tuya, yo creo que es una revolucionaria. Sí, me pasó a mí también al escucharla. Es felicitarla un poco, porque es muy extraño, todavía no nos respondemos cómo, si las mamás tenemos hijos desde que existe el género humano, neguemos tanto una pérdida, ¿ya? Entonces yo creo que hablarlo es revolucionario, es reconocer la maternidad desde y al mismo tiempo que uno la siente. Dar la oportunidad al resto para que o te contenga en el mejor de los escenarios o al menos no te obstaculice, claro, y no te haga pasar más malos ratos adicionalmente. Yo te iba a preguntar, con la experiencia de usted, ¿qué es lo que, si uno pensara en las tres cosas, pues tú decías, hay palabras desatinadas, las tres frases que uno jamás debiera decir? A ver, las típicas frases que uno escucha es, eres joven, ya tendrás otro hijo, todo pasa por algo. Bueno, hay muchas, cuando te dicen, venía con problemas, mejor que no hubiera nacido porque hubiera nacido para sufrir. Yo creo que esas tres, ahora quizás salgo del programa y se me ocurren otras. Claro, en el fondo todo lo que tiene que ver con, quizás más que decir cosas hay que preguntar, porque eso es clave. O es acompañar con el silencio, ¿no? Y nada Exacto, más, un claro. abrazo, y también preguntar. Es difícil estar del lado que quiere ayudar y no saber cómo. Es muy difícil. Por eso es lo que decíamos antes, esto de que se tiende a cometer de repente situaciones medias torpes o medias incómodas, desagradables, pero que son bien intencionadas. Exacto. Y yo creo que tenemos que, en todo ámbito de la vida, aprender a que la ayuda siempre es
buena cuando quiere estar a la altura de quien la necesita y no la ayuda que yo quiero dar. O sea, no imponer una ayuda. No quiero ponerte feliz. No quiero ponerte feliz, o a mí me ayuda esto, así que yo te entrego lo que a mí me ayudó. Claro, la receta de la felicidad en este propia. caso. Entonces siempre, como Claudia decía, es preguntar, ¿en qué te ayudo? Hoy día es fácil estar presente sin molestar tanto con los WhatsApp o con los mensajes de texto. Estoy aquí para ti, lo que necesites, ¿en qué te ayudo? Y muchas veces la presencia, también algo práctico. Por ejemplo, las mamás cuando estamos en duelo ya en periodos muy complicados no tenemos ganas ni de cocinar. ¿Te llevo algo para comer? ¿Te saco a pasear a tus otros hijos? En lo cotidiano también. En lo cotidiano. Exacto. Además, bueno, la escucha, eso sí, claro, la escucha es lo más valioso. Sí, pero también hay otros quehaceres para las personas que tenemos más ganas de concretar algo. Es así, es un tema doloroso. Ustedes van a ser protagonistas en la segunda parte de nuestro programa, ya sea con consultas, con dudas, con testimonios, con historias y hablando de esto. Es importante, como bien nos ha enseñado Blanca esta jornada, hablarlo, no quedarse callado, y por eso es importante que nos sumemos a la conversación acá en Creciendo Juntos. Vamos a escuchar algo de música y seguimos con más conversación aquí en la antena de Cooperativa. Seguimos acá en Creciendo Juntos, estamos hablando de la muerte neonatal, los efectos que tienen las familias, cómo poder abordarlo, cómo poder apoyar, que es lo que hablamos en la primera parte, que muchas veces resulta tan complejo. Uno no sabe muy bien qué hacer, o a veces la posibilidad de cometer un error, de tropezar, es bastante grande. Bueno, estamos aprendiendo mucho en este capítulo junto a Blanca Prat, que es directora ejecutiva de la Fundación Amparos. Seguimos la conversación, ustedes se suman en minutitos a nuestro programa luego de la pausa comercial. Yo presumo, creo que esto es una bomba atómica en los proyectos de familia. Incluso habiendo otros hijos, eso también muchas veces es lo que termina siendo un poco sostén, pero termina siendo algo difícil igual. Está de más decirlo, pero me parece importante que lo hablemos cómo puede impactar esto en el proyecto de familia. De seguro muchas veces empiezan las cargas, después cuando empieza a pasar el tiempo se empiezan a hablar de las responsabilidades, qué hicimos, qué no hicimos, y eso muchas veces puede generar una suerte de crisis dentro de ese matrimonio y de esa familia, ¿no? Sí, bueno, la culpa es uno de los tantos sentimientos que atraviesan esta experiencia, y es muy importante que uno no se quede en eso, y para eso yo creo que en general lograr tener un espacio de comunicación dentro de la familia es esencial. También culturalmente nosotros tenemos, equivocada o no equivocadamente, roles que impactan en cómo vivimos el duelo. Los hombres y las mujeres vivimos de formas muy distintas. Eso te iba a preguntar cómo lo viven los hombres, porque si se invisibiliza para las mujeres, a los hombres les debe pasar mucho más también, como que llega a la oficina y ¿qué? Los colegas no... quizás ni saben, digamos. Exacto, y en ese sentido su carga es muy tensionante. Los hombres son los grandes olvidados dentro de esta historia de olvidos. Y nosotros recibimos los encuentros para papás en duelo y lo hemos vivido a papás muy compungidos, muy sobrecargados por eso mismo, porque no tienen cómo expresarlo en su espacio, no está validado ese dolor. Y además que a él les toca un rol del fuerte, del pilar. Ellos también se hacen cargo, como cuando la mamá puérpera está recuperándose, no solo físicamente, sino que emocionalmente, ellos tienen que hacer una serie de cosas para que la vida siga funcionando. Ellos no tienen días de descanso, entonces tienen que volver a trabajar. Y es muy difícil para ellos, es muy injusto lo que les toca vivir. Por lo tanto, hay que empezar a crearles espacios donde ellos puedan resolver, sacar afuera, expresar todo lo que están viviendo y sintiendo. Sí, hay muchas tasas de rompimiento de pareja en estos casos. Justamente como tú dices, esto es una bomba atómica, la noticia de un hijo que viene mal o bien que murió sorpresivamente, que no solo afecta a la mamá, sino que es expansiva a toda la familia. Y luego viene un terremoto que remece ya las bases
personales de cada uno, es decir, desde las creencias, desde la religión te impacta completamente. Claro, porque a mí, porque a nosotros. Y tú empiezas a cambiar la mirada de la vida, porque vas viendo cómo todo sigue funcionando y tú estás paralizada en un dolor muy profundo, donde se te quebró el sueño, se te murió tu hijo, en circunstancias a veces que no son las óptimas, mezclado también en contextos médicos súper hostiles. Entonces hay una serie de cosas que tú tienes que empezar a resolver, a reconstruir tu visión amable del mundo, porque quedas muy golpeado, te sientes muy castigado. Y paralelo a ese proceso personal, interior, está el cómo compatibilizar esas emociones con lo que está viviendo tu pareja. Entonces hay parejas que, por ejemplo, no quieren ver al otro llorando, entonces el otro empieza a llorar escondido. Otro quiere celebrar cumpleaños, hacer ciertos ritos al hijo que murió, pero el otro no está preparado. Entonces, si no hay un ajuste de expectativas frente a cómo quiero que me acompañes o cómo quiero estar, cómo quiero celebrar las fechas significativas, si quiero, o ya desde el embarazo, voy a querer que cuando nazca mi guagua lo vean otros familiares o no lo vean. Lo quiero ver yo, lo quieres ver tú. Entonces, no lo quiere ver nadie, o yo no quiero que lo vea nadie. Yo no quiero que lo vea nadie. Quiero que haya una misa o no haya una misa. Entonces, como el nacimiento y la muerte son hitos tan importantes en la vida del ser humano y en la biografía, aquí toma mucha relevancia esa conversación, ese ajuste de expectativas para no pasar a llevar al otro y también para que no haya arrepentimiento sobre lo que ocurrió. Pensaba yo en eso mientras te escuchaba y claro, vaya que es doloroso y tratar de aunar criterio y buscar consenso entre esta pareja, entre esta familia, porque muchas veces los hijos también tienen los otros hijos, los hermanos. Entonces ahí uno piensa, y es cierto que no hay recetas únicas y que cada cual tendrá que ver cómo lo hace, pero las fechas son súper dolorosas, son bien terribles. El aniversario del nacimiento, eso ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes, de los casos que han conocido en la Fundación Amparo? ¿Se mantiene constante en el tiempo? ¿Es solamente al principio, los primeros años? ¿Cómo? ¿O no hay ni siquiera una suerte de cálculo que se pueda hacer al respecto? Sí, yo creo que es muy variable y nosotros siempre hablamos que los duelos son súper personales y que no hay, porque de repente hay manuales de duelo que te dicen al año vas a estar de tal manera, después, y la verdad es que es bien difícil, claro. Pero las fechas sí son para todos algo que hay que enfrentar. Algunos ya, por ejemplo, celebran cumpleaños y pasado el tiempo, la tristeza puede ir acompañada de una suerte de felicidad, de celebración de ese hijo, de ese hermano. El cementerio, poder haberlo haber podido enterrar al hijo también es una buena forma de integrar ese hijo en la vida y poder seguir adelante, porque solo cuando uno integra la experiencia, pues yo creo que avanzar en buen pie y los ritos, poder visitarlo. Llevándote la experiencia y no dejándola como escondida en algún cajón que a veces algún niño encuentra y dice de quién es esta foto. Exacto, muchos tienen en un lugar de la casa una esquinita o un lugar para ese hijo para el recuerdo. Para el recuerdo, sí. Blanca, yo te iba a preguntar ahí, Sebastián, algo esbozada, ¿qué se hace cuando hay otros hijos que han visto crecer tu guata a veces, ha visto uno como cuando vas a tener otro hijo empiezas a preparar a los mayores para contarles que viene un hermanito en camino y luego eso no ocurre? ¿Cómo en la experiencia de ustedes, qué es lo que ayuda a los niños en esa situación? Va a depender mucho obviamente de la edad del niño. Y sí, hemos compartido experiencias, también contamos con profesionales amigos para arte terapia o juegoterapia, cuando hay niños que no quieren hablar de esto y están viviendo una procesión por dentro, que es muy triste como madre o padre ver a un hijo pequeño que no lo puede verbalizar. Entonces ahí hay que ya usar otras herramientas con profesionales. Otra estrategia, claro. Y en general, para los niños pequeños sirve mucho irles adelantando las etapas de lo que ocurrirá, porque como ellos no pueden manejar el tiempo, los niños pequeños uno recomienda, por ejemplo, cuando la mamá está hospitalizada, sentarse con él, una persona de confianza, y dibujar, mira, la mamá dibuja la hospitalizada, luego va a pasar esto, él va a visitarlo,
Luego va a haber un rito, una misa, y ahí se puede integrar a este hijo que falleció como un angelito en una nube, en otro lugar. Entonces, como más concreto para que él pueda entender lo que va a ir pasando. Exactamente, concretizar y también hablar de la muerte de una forma sencilla, pero nunca de manera demasiado fantasiosa. Claro, eso que a lo mejor en el caso de los adultos termina siendo más complejo cuando van y los abordan y les hablan del angelito de la nube quizás, y que para el adulto es como medio chocante. A lo mejor para el niño sí es una buena forma de planteárselo y de expresárselo, al menos en esa primera etapa. Claro, pero es importante también que no asociar la muerte como con cosas extrañas. Por ejemplo, decirles que está durmiendo. ¿Ya? Porque los niños ellos se empiezan a asustar también. Claro, tienen fantasía, está durmiendo y nadie le está alimentando y puede tener frío. ¿Qué pasa si yo me duermo también? Claro, ¿qué pasa si yo me duermo? Exacto. Sí. Entonces, cuidar eso. Claro, tratar de ser dentro de todo, si bien se puede edulcorar de alguna forma, pero ser concreto, de que eso es lo que ocurrió. Sí, y si el niño es mayor, más grande, integrarlo. Si hay un rito que él lleve, no sé, las flores, o él quiere decir algo. Que prenda una vela, pero nunca excluir, nunca evadir, nunca silenciar. Es un tema muy interesante de que estamos hablando, no es un tema que se hable siempre, por eso es importante que hagamos comunidad en torno a Creciendo Juntos, hablando de la muerte neonatal, de cómo poder ayudar a una familia que sufrió la pérdida de un hijo que está por nacer o que murió a las pocas horas o a los pocos días de haber nacido. ¿Cómo se sigue adelante? De seguro también son muchas dudas las que se tienen al respecto. Ustedes van a ser protagonistas en la segunda parte de nuestro programa. Está con nosotros Blanca Prat, directora ejecutiva de la Fundación Amparos, que nos está dando algunas claves y nos está enseñando también cómo abordar y cómo poder vivir, más allá de que no hay normas y recetas preestablecidas, dando algunas ideas de cómo poder encararlo de la mejor manera. Somos Creciendo Juntos en Cooperativa. Ya estamos de regreso en Creciendo Juntos aquí en Cooperativa. Recuerda que este programa es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Estamos hablando sobre la muerte neonatal, un tema duro, un tema difícil, un tema que cuesta sacar afuera, pero estamos aquí abordándolo de la mejor forma, tratando de dar algunas ideas, tratando de ver cómo poder acompañar a las familias, a las mamás, a las papás que han sufrido esto. Está con nosotros Blanca Prat, que es directora ejecutiva de la Fundación Amparos, para hablar de este tema, y ahora ustedes son protagonistas, ustedes se transforman en principales en este programa. A través de nuestro Facebook Live pueden hacer preguntas, ya estamos conectados, pueden mandar todas las dudas también a través de tanto de Cooperativa como de Chile Crece Contigo. Ahí se conectan, van a ver el link, la imagen, la camarita de nosotros acá en el estudio, van a poder hacer todas las consultas que tengan a propósito de este tema, también dar opiniones, ideas. Es bien importante que podamos compartir entre todos y hacer comunidad en torno a Creciendo Juntos aquí en Cooperativa. De hecho, ya habían empezado a llegar algunas consultas, Claudia. Sí, tenemos varias preguntas de muchas de gente que ha pasado por esta experiencia y otras de gente que no sabe cómo ayudar. Y ahí lo primero que te quería preguntar es qué es lo que sirve, porque acá Paola, Mariela, Antonio nos dicen, bueno, que han conocido gente o han estado cerca de gente mujeres pasando por este proceso, familias, y no saben si preguntar, si no preguntar, si hablar, si no hablar. En la experiencia de ustedes, ¿qué es lo que se debiera hacer? Entendiendo que no hay una receta única, pero ¿qué cosas ayudan? Exactamente. Lo que más ayuda es hacerse cargo de que algo ocurrió. O sea, no hacer como que aquí no ha pasado nada. Y en ese sentido, el silencio es lo menos recomendado. Y siempre una pregunta de ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Va a ser bienvenida. Y si alguna vez metemos las patas diciendo algún comentario, si esa frase no muy apropiada fue hecha con cariño, con empatía, siempre va a ser una frase que uno como mamá en duelo va a poder perdonar. Pero es triste cuando hay una desaparición o una intención de ocultar el tema, porque para una madre que está en duelo o viviendo un embarazo difícil, el tema es algo que está constantemente en su cabeza. Entonces, alguien que lo aborda más que digamos, molestarla,
estás tocando la fibra que ella en ese momento está sintiendo. Te está dando espacio para hablar de lo que necesitas hablar. Uno tiene miedo a veces a, hoy la voy a hacer sentir mal si le pregunto, y tú nos planteas que es todo al revés. Es todo al revés. Claramente tiene que ser en un lugar, o sea, en un momento apropiado, y la pregunta ¿cómo estás? Tiene que ser sincera, y pudiendo aceptar la respuesta que venga de esa mamá. Claro, mira, hablabas tú en algún momento de la conversación que nos concentramos mucho en lo que pasa en la casa, en lo que pasa en la familia, en lo que pasa en el entorno, pero tú lo mencionaste la pasada y creo que es un tema importante que lo trae a colación Jocelyn Huentuye, que nos escribe. Dice es un tema muy doloroso, más aún cuando no hay empatía de los diostores, nos dice, y ponen a una mujer que acaba de perder a su bebé junto a una mujer con su bebé recién nacido en la sala de recuperación, por ejemplo. Y tú nos planteabas hace un ratito atrás en la conversación de que muchas veces en los centros médicos, en las clínicas, en los hospitales, ante este tipo de situaciones el ambiente se torna un poquito hostil. ¿Cómo poder abordarlo desde el tema de los profesionales de la salud, de los médicos también, el poder tener esa cuotita de empatía que es necesaria en este tipo de casos? Exactamente. Nosotros también nos hemos enfocado mucho en sensibilizar a los equipos médicos. Lo que se vive hoy día deja mucho que desear, deja huellas imborrables y muy dolorosas en la biografía de esas mamás, porque no es solo que te pongan en la misma sala con otras mamás que tienen a sus bebés vivos, también es que metan a tu guaguita en una bolsa delante tuyo, o se les olvida informarte del plazo en que puedes retirar el cuerpo, entonces cuando sales del shock vas a buscarlo y ya no está. O sea, hay muchas cosas muy cruentas, yo diría, que pueden resolverse. Y yo no sé si, o sea, aquí yo creo que no se trata de buscar culpables, sino que de ayudar a equipos médicos que están sobrepasados y que no han sido formados en habilidades empáticas y blandas, a darle un marco de actuación que también los ayude a ellos, porque cuando uno habla con esos equipos médicos que muchas veces fueron muy brutales, ellos están igual de angustiados, no saben qué hacer y no saben qué hacer. Entonces la idea es crear protocolos sencillos de actuación para aliviar ese trabajo del equipo médico que no sabe cómo actuar, que muchas veces sabe que está siendo torpe, y también obviamente para que esa mamá no tenga que elaborar un duelo tremendamente complejizado porque les tocó un equipo médico que no sabía cómo hacerlo bien. Déjame agregar otra experiencia de Pavo Bravo. Dice, perdí mi embarazo de 20 semanas, mi hijo nació vivo, pero la atención sin anestesia, parto normal y cobijo, contención y apoyo psicológico, en ese momento fue horrorosa. Por favor, una palabra al respecto. Va de la mano de lo que estábamos comentando. Lamentablemente, muchas mamás hemos pasado por situaciones que eran evitables y que hacen más dolorosa la experiencia. Por lo tanto, ahí hay que hablar del tema, sensibilizar. Todos los médicos, enfermeras, matrones, auxiliares, todos los que están en ese momento, en esos momentos tan sensibles y claves, tienen que sensibilizarse, y esta mamá no es una más que pasa por ese lugar, por el pabellón o por la sala parto, sino que es una mamá que está viviendo algo que la va a marcar para el resto de su vida. Y como tú decías también, muchas veces sus equipos tampoco están preparados, porque están preparados para entregar guaguitas vivas. Claro. Y cuando eso no ocurre, ese equipo muchas veces, efectivamente, como tú mencionas, no sabe qué hacer. Y lo importante que es ahí también, ahí esperamos tener buenas noticias a corto plazo, pero estamos conscientes desde Chile Crece Contigo que hay que ir avanzando en esto, como tú dices, para prevenir a lo que le ha pasado a las mujeres que están escribiendo, y a muchas más, que es un daño adicional evitable, y también que los equipos tengan herramientas para poder ser más efectivos, porque esos equipos también se sienten muy dañados cuando saben que la están embarrando y no saben qué más hacer. Sí, que el tema, está trabajando en algunas iniciativas, todavía no tenemos tanta concretitud, pero esperamos tener algunas respuestas durante este año. Mencionar ahí sea solo para que existen psicólogas en todas las maternidades de la mayor, yo diría que la totalidad de los hospitales del país que tienen maternidades,
que esas psicólogas y esas duplas psicosociales, trabajadores sociales, no siempre también están totalmente formadas en duelo y en muerte, porque también tenemos un déficit, comentábamos, como país, como sociedad, nadie habla de esto, a todos nos cuesta hablar y no se sabe qué decir, pero efectivamente esas profesionales, la mayoría hacen un muy bonito trabajo intentando también sensibilizar a los equipos médicos y acompañar a esas mujeres en ese momento, y es algo que las usuarias tienen derecho a pedir, a exigir que esté la psicóloga para acompañarlas en ese momento. Ya, eso es importante a propósito de lo que nos pregunta Carolina Flores, si se hace cargo del tema del Estado en el sentido de ofrecer un apoyo psicológico a la persona afectada. Está disponible y tienen que hacer esa solicitud. Lo otro también tiene que ver con lo mismo, con el apoyo psicológico, pero ya más hacia allá, porque tengo una pregunta también antes de ir, porque es otro espacio, es el espacio laboral. Hablamos de lo hostil o poco sensible que puede ser el espacio de salud, pero también nos llegan varios comentarios que hablan del espacio laboral, particularmente cuando son pérdidas gestacionales no tan evidentes, cuando no tenías tantas semanas de embarazo, no estabas con la guata grande, pero tienes una pérdida igual. Tenemos acá Loreto nos dice, bueno, como que uno tuviera que volver con sonrisa a trabajar, que ni siquiera que hay que estar mendigando la licencia, pero que en el entorno laboral a veces la mitad de los compañeros ni siquiera sabe, los jefes no saben. ¿Cómo debiera abordarse ahí también para mujeres y también para hombres? Porque comentábamos también que los hombres también no tienen ninguna protección y vuelven a trabajar casi al día siguiente, digamos. ¿Qué debería hacer un empleador al día siguiente, no como al día siguiente? Bueno, yo creo que lo que debería ocurrir en general es que hubiera una acogida a ese pesar de esa persona, y si esa persona necesita tomarse licencia, tiene que ser absolutamente respetada. Bueno, hoy día yo creo que la mayoría de las mamás no tiene trabajos formales o está trabajando en horario, entonces también es muy difícil de abordar. Pero es muy importante lo que ustedes dicen, es como no minimizar ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que esto termina patologizándose, ¿ya? Y yo ahí, ya que estamos en vivo, decir, cuando una mamá ya está teniendo pensamientos de suicidio, y ya está recurrentemente incapacitada de levantarse, tiene que acudir a un especialista. Sí, tiene que ir al centro de salud, incluso también en casos de emergencia o en regiones, el Salud Responde, el 600-360-7777, atiende las 24 horas del día y tienen especialistas en manejo de ideación suicida y en pensamientos de muerte y en gente que ya está, son las 3 de la mañana y está pensando en hacerse daño, ese tipo de cosas. Las familias también pueden utilizar ese número. Exacto, y también, bueno, hay una tasa de un 70% de depresión posparto en el embarazo posterior a una pérdida. Entonces también hay que tener en cuenta eso, que acá hay daños que pueden no verse como lo es la salud mental, pero por dentro están haciendo un daño importante. Y en ese sentido, no solo en esta área, sino que yo creo que en el ámbito laboral, todo el espectro de problemas de salud mental tiene que abordarse con la seriedad que merece, como si fuera algo físico. Aquí nos escribe Babi, dice que Babi Badilla, qué bueno que hacen este live. Yo sufrí una pérdida de 12 semanas aproximadamente hace 9 años. Fue muy difícil y hasta el día de hoy lo es. Eso que tú mencionabas también, que eso es un duelo muy personal y que no existe esta cosa de, oye, pero da vuelta a la página, te puedes embarazar de nuevo, sino que son cosas que pasan a ser parte de tu historia de vida. Exacto, y eso de las semanas también es un tema cultural bastante poco comprensible si uno piensa que esperar un hijo, uno no empieza a esperar un hijo a las 12 semanas. Claro, uno empieza a esperar un hijo incluso desde que empezó a jugar con muñecas, en el caso de las mujeres. Entonces, que el dolor sea ranqueable según en qué semana de gestación perdiste a un hijo, eso es erróneo. Y por eso es tan importante darse cuenta de la historia personal y familiar de la búsqueda también de esa maternidad, porque no comienza en una semana establecida. Nos preguntan también, Jennifer, por los hijos, los otros hijos. ¿Cómo se prepara cuando ya sabemos que es una guaguita que que no va a sobrevivir?
¿Qué hago como para preparar a mis hijos? ¿Cómo les digo? Bueno, ahí hay como varios temas que uno podría manejar. También depende de la edad de ese hijo. Es importante que si son muy pequeños, uno les explique que ese hijo viene muy, muy enfermo. Uh-huh. Ya ocupando, la otra vez escuchaba una psicóloga al respecto, ocupando muchas veces el muy, para que ellos después, si están enfermos, no sientan la presencia de la muerte y no lo asocien. Entonces, bueno, que este hijo viene muy, muy, muy enfermo y por lo tanto va a morir. Y no rehuir a la muerte, sino que explicar la muerte también como una transformación de un estado a otro. Insisto que depende de la edad del niño. En los niños preescolares o de primera infancia se puede hablar junto con una historia como la de la mariposa, de transformación, que era una oruga, luego va a estar en otro estado. Y ir preparándolos, porque lo peor es no prepararlos, dejar espacios de silencio que ellos llenen con fantasías muchas veces aterradoras. Entonces hay que estar para hablar. Mira, Consuelo Fernanda nos entrega un testimonio que son también bien valiosos a la hora de abordar esto, porque todas las historias son muy importantes y vale la pena escuchar, porque también nos hace algunas propuestas. Dice: cariños a Blanca, gracias por hablar del tema, dice Consuelo. Perdí 2 hijas en distintos años y circunstancias. Viví los 2 lados de la contención del equipo del hospital, como también respetar mi decisión de entrar al parto acompañada y despedir a mi hija. Ojalá que abran las puertas de la maternidad para ser quienes así lo deseen, o proponer, por ejemplo, dice ella, un set de fotografías con la familia para poder recordar a esos hijos, porque eso finalmente es lo único que podríamos tener. Yo ahí te iba a preguntar, Blanca, que tenemos varias preguntas que dicen por el apoyo, que hay otra manera de contactarnos, pregunta Loreto. Hasta ahora estoy en el trabajo, quiero saber sobre apoyo porque el consultorio me dio solo 2 sesiones con la psicóloga. Y como tú decías, a veces aquí los profesionales algo pueden ayudar cuando son casos ya de mucha intensidad, pero hay una parte de la experiencia que nunca nadie la va a entender si no ha pasado por eso mismo. ¿Cómo opera el apoyo entre padres, entre familias, y cuáles son las opciones ahí? Por suerte estamos en una época que tenemos redes sociales, que eso termina con las fronteras geográficas, ¿cierto? Bueno, la Fundación Amparos, nosotros hacemos acompañamiento. No siempre tenemos la capacidad que quisiéramos. Por eso nuestra página web también tiene mucho acompañamiento de textos. Hay mucho material para bajar en la página web, absolutamente gratuito, también para profesionales de la salud, para... ¿Cuál es la web? Es www.amparos.cl. También para quienes no saben cómo acompañar, para tíos, hermanos, amigos y de quienes han perdido a un hijo o a una hija. Nosotros hacemos también 4 encuentros anuales de papás en duelo. Lamentablemente solo en Santiago por ahora. Esperamos alguna vez poder salir. Y el próximo encuentro va a ser el 30 de noviembre. Y en nuestra página de Facebook, en Instagram, también ahí pueden ir siguiendo dónde son estos encuentros. Existen muchos, cada vez más, grupos de papás en duelo. Y es importante acudir a esas voces, porque son voces pares, horizontales, que van a hacer que uno se sienta acompañado. Incluso con una sola conversación alivian tu carga emocional, para solo saber, ¿sabes qué? No estoy loca. Si siento envidia por una mamá embarazada, no es que sea una mala persona, es una etapa propia de este proceso. Ahora, por ejemplo. Algunos hay también viéndolo desde afuera, por eso te lo pregunto, que claro, a lo mejor puede ser dentro de lo que hablábamos al principio, esto de las situaciones medias torpes que sea, porque alguno podría pensar que si uno se mantiene en esos círculos, como que no vas a lograr salir nunca, emerger nunca, que va a terminar siendo un círculo un poco vicioso, más que virtuoso. No sé cómo lo observas tú, más allá de que a lo mejor en la primera etapa, en el inicio, puede ser importante tener eso, pero va a llegar un minuto en que sí, efectivamente, vas a tener que salir. Bueno, ahí los psicólogos tienen varias opiniones. Nosotros siempre decimos que somos pares que acompañan a otros pares. Yo creo que si hay alguien que se mantiene mucho tiempo en un grupo y no es capaz de salir, es porque ahí hay un problema que tratar. Ya, porque estos grupos son de apoyo como un bastón, pero en el momento en que tú ya tendrías que haber elaborado tu duelo y sigues sin poder autosostenerte, ya tienes que buscar especialistas. ¿Ya? Entonces sí,
puede darse, y se da a veces, esta, digamos, como permanencia en el dolor que no es sana tampoco. Ya por eso hay que juzgar, ¿está haciendo un aporte para mí o está haciendo que yo profundice más en vez de ir saliendo adelante de un sufrimiento que, es importante decir, no se supera, pero sí se aprende a vivir con convivir con él. Mira, hartos saludos para todos. Mira, Andrea dice que interesante, la Fundación Amparo llegó a reparar y sanar en un tema que estaba olvidado. Rosario nos dice, gracias Blanca, Mireya y todas las personas que han trabajado tanto por visibilizar el duelo perinatal. Les mando un abrazo, dice. Y Julia Tella dice, excelente tema, gracias al equipo del Chile Crece Contigo por apoyar. Es decir, todos nos llevamos ahí un Tengo acá saludo, uno de Romina también. Romina Vicencio dice, sí, se puede continuar. La pena y el dolor es un proceso. Se aprende a vivir con ello, como decías tú. Este año cumplirá 10 años de fallecido mi bebé. Y es inevitable preguntarse siempre cómo sería la vida si él estuviese y cómo... la pregunta Romina es cómo tratar y explicar a sus hermanos por qué sucede esto, por qué se vive con esta falta tan importante, como tú decías, cómo integrarlo a la vida. La pregunta ahí sería ¿cómo integrarlo? Claro, que en el fondo los hermanos, cómo explicarle a sus hermanos cómo se vive con una falta tan importante, porque ella dice, bueno, han pasado 10 años y para mí es inevitable preguntarme siempre cómo sería la vida si él estuviera. Exacto, yo creo que ahí la respuesta es que él sigue de otra manera, porque la transformación que ese hijo produjo en ti nunca se va a borrar, es decir, uno no es la misma persona antes y después de perder a un hijo. Las maneras de vivir... Muchas veces con visos que uno no quisiera tener, de repente uno dice, qué amargura es la que veo en mi rostro y no quisiera tenerla, pero bueno, es parte de lo que viví. Pero también otros visos positivos, como disfruto yo de algo tan sencillo como disfrutar un desayuno familiar o tener la posibilidad de abrazar a otro hijo o de ver a mi sobrino crecer, es decir, es una nueva persona la que nace. Y ahí, Claudia, me voy a aprovechar de citar a una integrante de la fundación que escribió justo hoy día, antes de que yo viniera a la entrevista, algo que me hizo tanto sentido que lo anoté. Y dice así, acabo de leer la siguiente frase. El día en que perdí a mi hijo sigue siendo hoy. Por favor, nunca nos dejen solas con este dolor que es diario. No crean que es igual a quedarse detenida en el tiempo. Seguimos. Al menos creo que yo sigo y que sigo con él y su ausencia. Todos los días. Siempre será así porque no quiero que sea distinto. Extrañarlo es mi maternidad. No esperen que se vaya porque no va a irse. Solo se irá un día conmigo. Y me siento bien que así sea. Mariela Fu, mamá de Simón. Uno está con ese hijo ausente presente. Esa es la dicotomía. Y está en tu vida, en tu historia, como tú dices, pasa a ser parte de tu historia en la medida en que uno pueda haberse dado el tiempo y que te lo hayan permitido, tu familia, tu pareja, la sociedad, el mismo Estado, nosotros, los equipos, para vivir el dolor a tu tiempo, a tu ritmo, a tu manera y poder salir adelante, ir construyendo tu historia cuando tú estés preparada y no cuando la sociedad te fuerce. Blanca, no sé si Sebastián tienes algo para terminar. Sí. Hay varias intervenciones, voy a tratar de resumirlas porque tienen que ver más o menos con temas similares. Andrea Rosales nos dice, lo complicado es la ley, que nadie maneja. Yo perdí a mi bebé de 16 semanas más 5 y murió en vientre. Me hicieron trabajos de parto y eso me trajo que yo finalmente tuve que averiguar si correspondía a postnatal, qué trámites tenía que hacer, porque ni siquiera mi empleador estaba al tanto. Además, todos los trámites en el registro civil y todo ese asunto. Con todo el dolor a cuesta, más encima tenés que... ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y dónde tengo que ir? ¿Y con quién tengo que hablar? Y que tu propia pega, el jefe diga, no sé qué es lo que tengo que hacer. Siendo que debiera ser, yo hablo del sentido común, a lo mejor me equivoco, pero el jefe debería decir, vaya para la casa, recupérese y después arreglamos el asunto. Pero bueno, habrá algunos otros jefes que empiezan a buscar así en la ley laboral con pelo y señales lo que se tiene que hacer. Ahí hay un asunto, porque nadie está tan preparado para esto. Sí. Si uno de repente también tratando de ponerse del otro lado, del lado de la jefatura y todo eso, uno dice, bueno, a lo mejor tampoco iba a saber que eso iba a ocurrir.
Exactamente, bueno, es como un poco autorreferente, pero tenemos algunas guías útiles de qué hacer en la página de la Fundación Amparos, pero la buena noticia es que con la ley Mortinato se está visibilizando que acá hay pendientes, y esos trámites, y no solo los trámites mismos, sino que la forma respetuosa de llevarlos a cabo son los que finalmente triunfan con la ley Mortinato, porque no es solo la ley Mortinato, es también que la ley Mortinato la firmó no solo el ministro de Justicia, que le corresponde la cartera del registro civil, sino que también el ministro de Salud. Y en ese sentido estamos todos esperando un avance desde Salud para que los protocolos se activen en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Justicia con todos los trámites y ojalá también en el área laboral. Y en educación, porque uno pensaría que quizás es algo que todos deberíamos saber cómo manejar. Aquí hay una colega de equipos que nos dice, bueno, ojalá hicieran talleres para los profesionales de la salud, necesitamos aprender a brindar contención. Lo pedido desde los profesionales de la salud, como también desde los papás, de repente eso que tú decías, que no estaban tan preparados. Y quiero cerrar con esto, lo último, ya no nos queda nada del programa. Lo de Jocelyn, dice, yo perdí a mi bebé de muy poquitas semanas, nadie me dijo que me bajaría la leche después de unos días de la cirugía, yo no sabía qué hacer, hay tan poca información, dice, y a tantas mujeres les pasa lo mismo. Ahí tomamos el guante de lo que plantea Jocelyn y varias usuarias y vamos a buscar alguna manera de generar alguna infografía o algún material, detalle, claro, y mandar a lo que está la página de la Fundación también, que ya tienen trabajados esos materiales, pero tenemos ahí una deuda nosotros en cómo entregar esta información de una manera muy asequible, muy simple, para que las mujeres, además de los equipos de salud que tienen que estar actualizados, pero que al mismo tiempo no tenga dónde informarse si lo necesita. Ha sido un súper tema el que hemos conversado en esta jornada de Creciendo Juntos. Hay veces que hay temas que son más amables, que nos reímos incluso un poco, hay otros que son algo más triste, más complejo, pero hay que darle la vuelta. Necesarios de hablar también. Hay que darle la vuelta porque estos temas son necesarios de hablar y muchas veces también encararlo de buena forma, con una sonrisa en la cara, por muy doloroso que sea. Yo creo que eso puede resultar siendo muy bueno. Le queremos agradecer a Blanca Prat, que es directora ejecutiva de la Fundación Amparos, que nos haya acompañado esta mañana. ¿Cómo se contactan con Amparos? Que también es algo que algunos auditores y auditoras se han preguntado. Por la misma página web o por el correo contacto@amparos.cl. Perfecto, ahí están hechos los canales. Muchas gracias por venir a vernos. Gracias a Muchas ustedes. gracias, Blanca. ¿Nos vamos, Claudia? Sí, hasta pronto. Canales de comunicación, acuérdate. Fonoinfancia siempre para todo lo que necesiten. También los psicólogos de Fonoinfancia pueden acompañar y derivar a la fundación o a otros dispositivos de salud si se necesitan. 800-200-818 en todo el país. Ahí está, te doy un correo electrónico por los temas del programa, creciendo@cooperativa.cl. Está el Facebook de Chile Crece Contigo, donde también hay harta información. Y si quieres volver a escuchar este y otros programas de no solo esta, sino que todas las temporadas de Creciendo Juntos, está el minisitio en cooperativa.cl y también en el web de la web de Chile Crece Contigo, que es crececontigo.com.cl. Un placer, como siempre, acompañarlos. Esto fue Creciendo Juntos en Cooperativa. Chao.